Damos comienzo entonces oficialmente a esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes. El primer disertante es Juan Curux, Juan Francisco, de la Universidad Católica, que nos va a estar presentando un estudio, ¿no? Una investigación sobre la aplicación de redes bayesianas al diagnóstico de enfermedades respiratorias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bueno, adelante, Juan. Bien, muchas gracias, Cristina. Yo voy a estar presentando junto a mi compañero Juan Francisco Brooks. Les vamos a estar presentando, como bien decía, nuestro trabajo sobre la aplicación de redes bayesianas en este contexto de COVID-19 a lo que son enfermedades respiratorias. La agenda un poco para el día de hoy es que vamos a estar hablando de distintos sistemas de apoyo a la decisión clínica y sobre nuestro trabajo en particular y cómo llegamos al desarrollo de un sistema basado en la técnica conocida como redes bayesianas para diagnosticar estas enfermedades. Para comenzar, vamos a conversar un poquito sobre qué son estos sistemas en general, teniendo en cuenta que el enfoque del trabajo es en el contexto diagnóstico, pero siempre aclarando que los sistemas de decisión no tienen por qué ser en el contexto diagnóstico, en lo que es clínico, e incluso se aplican en otras áreas. El sistema de apoyo llevan años de desarrollo. En los últimos años se ha visto un incremento gracias a la revolución tecnológica en lo que es la medicina, potenciada en parte por el desarrollo de la historia clínica electrónica y los distintos sistemas integrados. Estos sistemas con inteligencia artificial y con aprendizaje automático son aplicados en los más variados tópicos de la medicina actual y tan solo uno de ellos, como les mencionaba, es el diagnóstico, que es en el cual nos enfocamos. La gestión de la historia clínica digital es algo elemental para esta aplicación, ya que el hecho de que exista es un habilitador para todos los demás sistemas, ya que de ahí se puede extraer un montón de información. Como les mencionábamos, los sistemas tienen una clara presencia en el área de diagnóstico y asisten al profesional con la información que necesita para un diagnóstico efectivo. Sin embargo, también juegan un rol didáctico y permiten la ejecución de simulaciones o asisten de otras formas al entrenamiento. Aún más en otras áreas en las que se suelen encontrar son el triage o el análisis de riesgo epidemiológico. Lo importante a destacar, eso sí, es que la presencia de estos sistemas es global a todo el ámbito clínico. Asisten de distintas formas a la toma de decisiones relevantes a cada contexto. En cuanto a técnicas, se ha llevado a cabo con las más diversas, tanto de inteligencia artificial como aprendizaje automático, así como otras. Algunas de las técnicas aplicadas, muchas de ellas que de hecho las hemos trabajado con nuestro equipo de investigación, son el razonamiento basado en casos, los sistemas basados en reglas, y hay varias técnicas de razonamiento estadístico e inferencia bayesiana, destacando como claro ejemplo el trabajo que hoy les presentamos, que es con el uso de redes bayesianas. Creemos importante también destacar que un sistema moderno de apoyo a la decisión es típico que utilice más de una técnica. Se utiliza una cierta amalgama, una combinación de técnicas que permite así hacer el mejor uso de cada una de ellas para distintas partes del proceso de la toma de decisiones. En nuestro caso, el trabajo utiliza la técnica de redes bayesianas. ¿Qué son las redes bayesianas? Muy básicamente, una red bayesiana es un grafo dirigido y acíclico, donde los nodos son variables aleatorias, que pueden ser discretas o continuas, y sus arcos representan la relación de probabilidades condicionales entre ellas. Vale destacar que en los sistemas de apoyo a la decisión, los arcos normalmente son relaciones causales, pero esto no es mandatorio para la red como tal, como estructura de aprendizaje. Simplemente ayuda a que sea más fácil de interpretar y lleva típicamente a una red que es un poco más simple. Las mayores ventajas de estos algoritmos o de estos sistemas es que son un modelo de caja blanca, lo cual los hace súper fáciles de comprender y hace que las decisiones que toma el sistema sean súper transparentes, lo cual claramente es importante para el contexto clínico, donde siempre existe una supervisión de un profesional. Las redes en sí toman su nombre del approach conocido como razonamiento bayesiano, que aplica el teorema de Bayes claramente como forma de actualizar las creencias a priori en base a la evidencia que se le presenta al sistema. Al tener una representación del problema con sus variables y las distintas condiciones entre ellas, que de hecho nos da una representación del modelo del dominio totalmente, con una probabilidad conjunta de todo el dominio en sí, es posible inferir y adaptar las probabilidades que conocemos de los hechos según esta evidencia para lograr predecir o evaluar la realidad en el presente. La presentación resulta ser eficiente, ya que en una multitud de casos se logra explotar esta estructura para no necesitar datos de más y lograr minimizar incluso el tiempo de procesamiento de estos datos.
Algunos de la gran y enorme variedad de ejemplos que existen de esos sistemas son EPAR2, que se aplica para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, PROMEDAS, que es un sistema general de conocimiento con más de 750 enfermedades y 7.000 relaciones entre diagnóstico y pruebas. Hay sistemas de diagnóstico para el cáncer de mama o para el control de enfermedades infecciosas en cuidados intensivos, e incluso existen sistemas que el paciente puede usar para el control de su insulina, pacientes diabéticos, o incluso para un paciente que puede llegar a tener síntomas de una angina inestable. Bueno, para continuar, comencemos por contarles un poco en qué se centra nuestra investigación para abrir estas redes bayesianas. Básicamente, nuestra investigación trata de una red bayesiana para el diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias, adicionando otras enfermedades como el tumor cerebral. Teniendo todas estas en cuenta durante la pandemia del COVID-19. Es decir, queremos que en base a diferentes informaciones que nos pueda brindar un paciente, por ejemplo, a la hora de una consulta médica, definir si éste padece una de estas enfermedades que ven en pantalla. Las que hemos tomado para nuestra investigación son el resfriado común, la neumonía, el cáncer de pulmón, la tuberculosis, la influenza, el tumor cerebral, como dije anteriormente, las neumonías causadas por COVID y el COVID-19. Se eligieron estas ya que la presencia de síntomas y apariencias entre ellas pueden llegar a ser muy similar, como que para un primer diagnóstico o análisis se pueda confundir cuál de estas es y sea un poquito complicado distinguir bien entre ellas. Pero bueno, para resolver esta problemática necesitamos armar lo que es la estructura de la red y obtener sus parámetros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para diseñar una red bayesiana necesitamos primero definir la problemática en sí, es decir, qué es lo que queremos resolver. Como mencionamos anteriormente, esta problemática era definir qué enfermedad podría tener una persona dada ciertas condiciones. A continuación, tenemos que indagar qué condiciones son necesarias para cumplir estas enfermedades. Como por ejemplo pueden ser la presencia de diferentes síntomas según las enfermedades, el conocimiento de diferentes factores de riesgo que afectan a estas enfermedades, o los resultados de diferentes pruebas de laboratorio que se le puede hacer para definir si tiene o no determinada enfermedad. Estos puntos mencionados anteriormente se traducen a lo que son los nodos en la red y cómo se comunican o conectan entre ellos. Para darle sentido a la red es necesario obtener la información de las probabilidades que justifican estas relaciones entre nodos, y dependiendo de qué tipo de información obtengamos, también puede variar qué tipos de nodos usamos en esta red. Esta fuente de información, estas probabilidades que obtenemos de los nodos, de cómo se conectan entre sí, pueden ser obtenidas de estadísticas poblacionales, es decir, si tenemos alguna fuente de información que nos dice que determinada enfermedad, por ejemplo la influenza, es muy vista junto con la fiebre, tenemos un porcentaje de una cantidad X de personas padecen fiebre según influenza, podemos obtener esto y usarlo en nuestra red. Pero a su vez también pueden ser extraídas de conjuntos de datos si se tiene un muestreo de información suficiente como para obtener las probabilidades. Es decir, si tenemos una tabla con información de pacientes, de los determinados síntomas que fueron teniendo en base a una enfermedad, podemos sacar estadísticas de esto y obtener estas probabilidades. En nuestro caso, no poseíamos ningún conjunto de datos que nos lograra proporcionar toda la información que necesitábamos para armar la red completa. Tampoco estamos asociados con alguna entidad que nos pueda proveer los mismos, como puede ser un hospital. Por ende, recurrimos a investigar diferentes publicaciones científicas y sitios oficiales de las probabilidades de encontrar diferentes enfermedades, conjunto con sus síntomas, factores de riesgos y los impactos que tienen las diferentes pruebas de laboratorio para definir si se tiene una enfermedad o no. A su vez, tuvimos que acotar nuestra búsqueda de información a una población específica. En nuestro caso, seleccionamos Estados Unidos. Esto lo hicimos ya que los datos en diferentes países o lugares del mundo pueden variar las probabilidades de nuestras enfermedades o síntomas, y teníamos que acotar nuestra solución a un lugar específico. Finalmente, en toda la investigación que hicimos, se consultaron alrededor de 68 fuentes, de las cuales principalmente fueron de papers científicos, mayoritariamente extraídos de la National Library of Medicine, y a continuación de fuentes gubernamentales como el Center for Disease and Control Prevention, CDC, y por último, mayoritariamente de informaciones públicas de hospitales que podemos encontrar en Internet. La estructura a la que llegamos es la que ven en pantalla, que es el grafo que estuvimos hablando de la red bayesiana. Como pueden ver en los nodos rojos, tenemos nodos de las enfermedades que podía padecer nuestro paciente. En los bloques de abajo, en los verdes, tenemos los diferentes síntomas que tomamos en cuenta, como pueden ser fiebre, tos seca, dolor en el pecho, fatiga, entre otros que se muestran en pantalla. Arriba en los nodos celestes tenemos los factores de riesgo. Algunos de ellos son
ser asmático, ser fumador, haber tenido contacto con alguien COVID positivo, inmunodeficiencia, entre otros. Y en los costados, en los nodos amarillos, tenemos lo que son las pruebas de laboratorio. Es decir, podemos aplicar un PCR a un paciente, un test de antígeno, una tomografía de pecho, una radiografía de pecho, entre otras. Que podemos ver todos estos nodos se interconectan entre sí, apuntando hacia lo que son los nodos rojos de las enfermedades. A continuación le vamos a mostrar una demo de cómo funciona este sistema. Si podés mostrar el video, Cristina. Sí, un minutito. Acá. Bueno, poner trancado. Toma. Capaz que... ¿Están viendo ahí? Y correr la red bayesiana en la cual se basa nuestro paper. A continuación, pasaremos a mostrar su herramienta de modo diagnóstico para el diagnóstico de enfermedades. Esta ventana nos permite marcar todos los síntomas u observaciones de los pacientes. En nuestra red es obligatorio marcar ciertas observaciones, ya que las consideramos imprescindibles en el diagnóstico. Estas serán preguntas que un médico o personal de la salud puede hacerle a un paciente previo a diagnosticarlo. De ahora en más explicaremos utilizando un caso de estudio de ejemplo. Supongamos que aparece un paciente en la clínica presentando tos seca y anosmia. Este se encuentra vacunado con una dosis de Pfizer, así que le marcamos que está vacunado parcialmente. No está vacunado contra la influenza, le marcamos que no. Y no tuvo contacto con personas con COVID. Le marcamos que no. Y tampoco ha viajado recientemente, así que lo marcamos como que no estuvo en regiones con alta prevalencia de COVID o tuberculosis. Asimismo, no es inmunodeprimido, no es fumador y tampoco es asmático. Finalmente, por protocolo, se le toma la temperatura, la cual reporta a 38,3 grados Celsius, así que le marcamos fiebre alta. Con estos datos, más los síntomas presentados originalmente, que eran anosmia, o sea, pérdida del olfato, y tos seca, el sistema ahora nos muestra los posibles diagnósticos para este paciente en esta ventana, junto con todas las observaciones sobre las cuales aún no hay datos en esta otra ventana. El sistema indica una alta probabilidad de tener un resfrío común o COVID-19. Debido a la pandemia actual y el hecho de que el COVID-19 es una enfermedad mucho más peligrosa, a un médico le interesaría descartar o confirmar la presencia de esta enfermedad. El sistema nos muestra en esta ventana cuáles son las observaciones que más pueden influir sobre todos los diagnósticos de la izquierda. Pero le podemos indicar al Gini que queremos saber cuáles son las que más influyen sobre el diagnóstico de COVID específicamente, marcando Pursue this point. Entre las observaciones sugeridas, ahora el test RT-PCR es la más alta, así que el médico le manda al paciente a hacerse este test, el cual da negativo. El sistema con esta información, y dada la fiabilidad del PCR, descarta casi por completo COVID como enfermedad, y pasa a tener como claro número 1 un resfrío, seguido de influenza con mucho menor probabilidad, ambas enfermedades mucho más comunes. Debido a la naturaleza del diagnóstico, el doctor le puede dar de alta. Así como funciona nuestra herramienta, pero se le puede pedir aún más. Supongamos, por ejemplo, que el médico quisiera descartar totalmente la posibilidad de gripe. En ese caso, puede hacer algo similar a como hicimos con el diagnóstico de COVID-19. Buscamos cuál es la observación que tiene mayores chances de influir. Vemos que la más alta ahora es el test de antígenos de influenza. Suponiendo que este se realiza y da positivo, ahora la probabilidad de una gripe es casi 100%, lo cual le permite al médico indicar un tratamiento inmediatamente. Y bueno, como conclusiones
del paper, lo que tenemos es que en el transcurso de la pandemia se dio un principal énfasis en lo que era la enfermedad del COVID, en algunos casos capaz que ignorando o dándole menos importancia a posibles enfermedades, como se puede ver que tuvimos en cuenta en la herramienta. Esta herramienta que usamos y la red que formamos nos da la ayuda de poder tener en cuenta todas estas enfermedades y las diferentes variables que afectan a las mismas, para no estar descartando posibilidades de las diferentes enfermedades que tenemos. Y además podemos hacer un proceso iterativo de ir incrementando y, como se vio en la demo, ir viendo diferentes pruebas, qué resultados da, e ir decidiendo qué enfermedad se tiene a lo largo y qué acciones se toman. Esto es una red que nos puede ayudar bastante como una herramienta para los médicos y para la decisión de diagnóstico de diferentes enfermedades para los pacientes. Y con esto es un poco la presentación que tenemos para mostrarles. Si tienen alguna pregunta, a las órdenes. Muchas gracias, Juan y Lucas. Muy interesante, la verdad. Creo que esto tiene grandes posibilidades y no sé, no he visto preguntas así de la concurrencia. A ver, vamos a ver por las dudas. Acá, bien, sí. Una pregunta de Álvaro Rival. ¿Cómo se aprende la red bayesiana? ¿Se puede hacer automáticamente con Machine Learning? ¿Se puede adaptar, aprender continuamente durante la ejecución, la aplicación? Esa es la primera pregunta. Bien, cómo no. Sí, es posible. En nuestro caso, como mencionaba Juan Francisco, lo que hicimos fue un aprendizaje manual, si se quiere, o sea, tuvimos que recopilar fuentes y tomar de ahí los datos, lo cual es bastante comúnmente lo que se hace, pero no siempre. La red bayesiana también es capaz, con distintos mecanismos que se podrían conversar, podría ser todo un trabajo entero distinto, puede aprender de estos datos y derivar de una tabla de datos que obviamente debería ser suficientemente considerable y como siempre, cuando intentamos hacer aprendizaje automático, puede aprender no solo los parámetros, lo cual podría ser relativamente fácil, o sea, estamos hablando de calcular probabilidades condicionales en un conjunto de datos, pero también es capaz de derivar la estructura más simple o que se aproxime a la más simple para modelar ese mismo dominio. Entonces, se puede llegar a un approach híbrido en el cual uno podría darle la estructura y derivar solamente los parámetros, o podría incluso darse parte de la estructura o constraints o nada de la estructura y dar solamente los nodos y que ahí el algoritmo logre determinar ambas cosas, ¿no? O sea, determina qué nodos están relacionados entre sí y determina además cuál es la cantidad lo cuantitativo, digamos, de esas relaciones entre las distintas variables. Incluso ahí también la pregunta mencionaba al final si se puede aprender continuamente durante la ejecución. Y sí, y esta es una también de las ventajas. Primero, por ser un modelo súper transparente, tiene esa utilidad, pero además, al ser basado en probabilidades, puede adaptarlas en tiempo de ejecución. Entonces, si este sistema estuviera, por ejemplo, deployado en un hospital, digamos en el área de triage, por poner ejemplo, o en el área de diagnóstico de enfermedades respiratorias, si fuera el caso, se podría ir adaptando según cada aplicación del sistema, o sea, las entradas de cada uno de los pacientes y eventualmente el diagnóstico final avalado por el profesional. El sistema puede ir ajustando paso a paso esas probabilidades, para así, obviamente, cada vez más ir ajustando sus diagnósticos. Vale aclarar también, Juan Francisco lo mencionaba un poco cuando hablamos de dónde tomamos los datos, mencionó que tomamos los datos de Estados Unidos principalmente. Eso es obviamente, vale destacarlo una vez más, porque las prevalencias de distintas enfermedades, así como a veces la condición entre sí, puede variar de población a población por distintas razones, factores sociales o factores simplemente ambientales y casualidades de los sistemas. Entonces, la aplicación y el ajuste de estos sistemas en tiempo real también ayuda a que cada sistema sea mucho más apto para cada hospital y cada situación en la cual está deployado y no deber depender solamente de probabilidades a nivel de población que sí son útiles para comenzar, pero obviamente no son lo más preciso. Bueno, muchas gracias. Hay un par de preguntas más, pero ya estamos casi en la hora de comienzo de la siguiente charla, así que yo les pido que capaz que se conecten por fuera, porque me parece interesante la temática. Muchas gracias. Entonces, La Por favor, próxima... gracias a ustedes.